Les animo que abran su Biblia al libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo 1. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Y si pueden aprovechar que están buscando, vayan también al libro de Juan, y lo pone con su dedito ahí marcado, Juan capítulo 8, que también leeremos un pasaje ahí. Primero leemos Gálatas 6:1 y luego nos vamos al libro de Juan, capítulo número 8. No se preocupe que yo siempre repetiré la cita para que nadie se equivoque ni distraiga. Bien, dice la Escritura de la siguiente manera en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacerle? ¿Cortarle la cabeza? Restaurarle, dice la palabra, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Quédese con esta expresión, restaurarle. Si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante, y la Escritura dice de la siguiente manera. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una historia muy conocida por todos nosotros y es una historia de las más impresionantes y hermosas de la Biblia que quizás usted no le encuentra el atractivo a esta historia, no ve nada tan relevante en ella, pero claro que lo hay. Es una historia hermosa que nos enseña bastante acerca de la naturaleza y del carácter humano. Cuando vemos a esta mujer que pecó y vemos a aquellos acusadores que venían con la intención de hacerle daño, de apedrearla, eso nos deja ver un poco la naturaleza de maldad que a veces hay, que a veces no, que hay en el ser humano. Pero también esta historia nos da a entender aspectos del carácter de Dios, de cómo es la naturaleza de Dios. Podemos darnos cuenta, no hay que ser muy listo para ello, de que hay rasgos, cualidades o atributos, si le gusta más esa palabra, acerca del carácter de Dios reflejado en este pasaje. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del amor, estoy hablando de la compasión y de la misericordia. Una compasión, un amor y una misericordia que se manifiesta en la vida del Señor, perdonando y restaurando la vida de esta mujer. Una mujer que había sido señalada, avergonzada, repudiada y desechada por la sociedad a causa de su pecado y la maldad de sus acusadores, aunque aparentaban ser grandes hombres de Dios, pero lo que motivaba la actitud de estos hombres era pura maldad, aún siendo grandes religiosos. Como digo, una mujer señalada, avergonzada, repudiada, etcétera, etcétera. ¿Cuántos se han sentido en algún momento así de su vida? ¿Te has sentido avergonzado, tal vez señalado porque tu estilo de vida no es el que todo el mundo espera ver y cosas similares a estas? Si te has sentido así en alguna ocasión, tengo buenas noticias para ti. En Cristo hay restauración, en Cristo hay perdón, en Cristo hay nuevas oportunidades, en Cristo hay sentido y propósito para tu vida. Y en esa idea es la que me quiero enfocar en esta mañana, en ser no solamente en ver y en conocer que en Cristo hay
hay restauración, sino que también nosotros seamos personas que restauran a otras personas. Amor, compasión y misericordia. Grábese esas palabras en su mente. Son términos que suenan muy bien y que tienen una profunda enseñanza acerca del carácter de Dios. Términos o conceptos que son de gran importancia dentro de la fe cristiana. Usted escuchará mucho acerca de estas cosas en cualquier iglesia. El hablar de la compasión, hablar del amor y de toda esta serie de cosas. Pero a su vez son actitudes que también deben formar parte del carácter cristiano. Actitudes que deben formar parte de cada cristiano y tristemente cada vez se ven menos. No solamente en la sociedad. Todos ustedes saben que vivimos en una sociedad indiferente. Una sociedad que es insensible al dolor ajeno. La mayoría de las personas me da igual que se busquen la vida. Han oído esas expresiones, ¿cierto? Y tal vez en algún momento lo hemos dicho. Y eso refleja una gran indiferencia que hay en la sociedad. Pero no solamente lo vemos en la sociedad, esas carencias de amor, de compasión y de misericordia. A veces en los círculos cristianos, en los círculos religiosos también se ve, como hemos visto en el pasaje que hemos leído. Aquellos hombres, los supuestos religiosos, los referentes como hombres de Dios, no manifestaron amor ni compasión. Eso lo vemos hoy día también, hermano. Hablamos mucho del amor, cantamos mucho del amor, predicamos y enseñamos, pero el amor se manifiesta cada vez menos, aún en los ámbitos cristianos. Y encontramos en este pasaje tres personajes o tres grupos diferenciados. Primeramente encontramos una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, como hemos leído, y la traen, me imagino que no la traen de buena manera delante del Señor. Incluso quiero pensar que esa mujer de alguna forma se resistía a ir hasta donde Jesús porque las intenciones de ellos no eran buenas. El segundo grupo de personas que encontramos son los religiosos, como digo, los supuestos, y enfatizo, supuestos hombres de Dios, porque eran de todo menos hombres de Dios. Pero ante la sociedad de aquel momento, ellos formaban parte de esa élite religiosa, como ustedes saben y hemos hablado en varias oportunidades. La Biblia habla de ellos como los escribas y fariseos. Y estos hombres, pues sencillamente, querían apedrearla. Y querían apedrearla como un acto de justicia. Y echan mano a la ley de Dios, dice, porque la ley de Dios dice tal cosa. Pero estas personas, hermanos, si ustedes lo saben, si han leído este pasaje, creo que sí, estas personas no estaban preocupados en la vida de esta mujer. A ellos les daba igual. Estas personas no estaban preocupados en la ley de Dios, en la moral, ni en la santidad tampoco. Ellos no estaban alarmados porque esta persona ha ofendido a Dios. Eso es lo menos que le preocupaba a estas personas. Sencillamente la usaban como una excusa para tenderle una trampa al Señor. Fíjese usted, hombres de Dios utilizando la desgracia de una persona, el pecado de una persona, para usarlo como una excusa y tenderle una trampa al Señor. Y es increíble, hermano, cómo puede aún usarse la ley de Dios o la palabra de Dios para dañar a una persona, ¿vale? A veces somos bíblicos hasta para insultar a la gente, ¿saben? Cuando algo no nos gusta, lanzamos un latigazo bíblico a alguien. Es que la Biblia dice, y no lo hacemos en el espíritu correcto. No hay un espíritu de restauración, sino inclusive en ocasiones de hacer daño a las personas. Y encontramos la tercera persona o grupo diferenciado, que en este caso hacemos referencia a Jesús. Jesús que confrontó a este grupo de personas con su propio pecado. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero, que dijo el Señor, en arrojar la piedra. Acusados por su conciencia, dice la palabra que cada uno fue cogiendo camino. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Me imagino los jovencillos esperando, ¿pero dónde van? ¿No íbamos a tirar piedra aquí en el día de hoy? Ellos se dieron cuenta que realmente eran tan dignos de ser apedreados como aquella mujer. Vemos al Señor confrontando a estas personas, confrontando también a la mujer que había adulterado. El Señor no le dijo, no pasa nada, estate tranquila, ellos son los que son malos. No, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No, se han ido, ya no están. Yo tampoco te condeno, pero vete
y no peques más. El Señor reconoció a través de esta expresión que ella había pecado, que había hecho mal. Pero ¿saben qué? El Señor perdonó y restauró. Vemos acusador o acusadores, vemos aquí un restaurador y vemos una persona restaurada por el Señor. Y este es un pasaje, hermanos, que en el día de hoy nos llama a la reflexión a cada uno de nosotros. ¿A la reflexión de qué? De lo que representa el verdadero mensaje del Evangelio y de lo que representa nuestro papel o nuestro rol como discípulos de Cristo. Eso lo podemos aprender en este pasaje y ahora tocaremos algunas cosas. Y digo esto porque hay ocasiones, hermanos, en las que el cristianismo ha puesto un excesivo énfasis en el pecado, asemejándonos a los escribas y fariseos, y hemos pasado por alto la misericordia, el perdón y la restauración. ¿Debemos confrontar el pecado o Dios confronta el pecado? Por supuesto, pero también Dios nos habla del perdón. Dios nos habla de la misericordia. Dios nos habla de la restauración. Hay organizaciones eclesiales, hay iglesias, hay predicadores famosos y no famosos. Hay cristianos, y a veces más de la cuenta, que se pasan la vida observando y confrontando al pecador con su condición. Están prestos para levantar el dedo y señalar, denunciar y proclamar la pecaminosidad del hombre. Mire usted cualquier vídeo en las redes sociales acerca de esto. Todo el mundo parece con la espada levantada para cortarle la cabeza a alguien, proclamando o confrontando con el pecado. Y piensan que con esa denuncia del pecado están honrando y están declarando la santidad de Dios. Pero ¿saben qué? Eso es una verdad a medias. Y le explico por qué. La santidad de Dios es proclamada no solo cuando se confronta el pecado, sino también cuando se ofrece la gracia, cuando se ofrece el favor de Dios. Y gracia no es algo para hacerte reír, ¿vale? La gracia habla del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La gracia habla de misericordia. La gracia habla de perdón. La gracia habla de otra oportunidad. La gracia habla de restauración en la vida. Es el apartarse del pecado lo que exalta la santidad y la grandeza de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Confrontar el pecado sin proclamar la gracia es acusación, condenación. Y nos llenamos, nos inflamos el pecho. No, es que yo he confrontado el pecado. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? Cuando solamente confrontamos el pecado sin proclamar la gracia, es acusación o, como dice el hermano, condenación. No nos olvidemos en ningún momento de lo que dice la Biblia y pongamos cada cosa en su nivel de importancia. Me explico. Romanos capítulo 5, verso 20, la Biblia declara algo que usted se sabe de memoria. Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. ¿Conocen ese pasaje? Permítame repetírselo una vez más. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y yo pregunto, de acuerdo a este pasaje, ¿qué es lo que abunda? El pecado. De acuerdo a este pasaje, ¿qué hay más que el pecado? ¿Qué es lo que sobreabunda? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué ponemos nosotros el énfasis? ¿En la abundancia del pecado o en la sobreabundancia de la gracia de Dios? ¿Por qué ponemos muchas veces más énfasis en el pecado? Yo no digo que hay que ignorarlo. Jesús no lo ignoró con esta mujer. Pero ¿por qué ponemos ese énfasis desmedido en el pecado y no ponemos el énfasis en aquello que sobreabunda de lo que hay más, que es la gracia perdonadora del Señor? Yo te pregunto, y esta pregunta la asumo para mi propia vida también, ¿qué ves cuando observas la vida de otras personas? ¿En qué te fijas? ¿Te fijas en sus equivocaciones? ¿En sus pecados? ¿Te fijas en sus maldades? ¿O tratas con una actitud de fe de ver más allá de lo que ven tus ojos? ¿En qué te fijas?
Porque si solo ves lo que hay delante de ti, si solo ves lo que ven tus ojos naturales, estarás todo el día señalando y condenando a las demás personas. Pero si tú ves con los ojos de la fe, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a anunciar el evangelio de Jesucristo y orarás por el perdón y la restauración de la vida de esa persona. Todo depende de donde tú estás poniendo el énfasis cuando tú ves a otras personas o en tu propia vida. Y esta verdad, hermano, es lo que nos ayuda a entender nuestro llamado. Cuando digo llamado, no es que alguien te esté dando un toque por teléfono. El término llamado tiene que ver con nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como discípulos del Señor. Si nosotros logramos entender esto de la gracia de Dios, nos ayudará a comprender la tarea que tenemos que hacer como discípulos del Señor. La Biblia dice en 2 Corintios 5:18 que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, dice la palabra. La Biblia nos llama a ser imitadores de Cristo, no imitador de Pablo, ni de Juan, ni de ningún otro. Imitadores de Cristo. ¿Qué significa eso? Actuar de manera semejante a Cristo. Y si la palabra contempla esa posibilidad, es que se puede hacer. Nosotros podemos imitar el comportamiento, la vida del Señor Jesucristo. Podemos actuar y vivir como Él vivió también. Él nos va a dar la fuerza para que así sea. Y parte de esa semejanza a Cristo tiene que ver que debemos desarrollar en nosotros un espíritu de restauración. Por eso leí en Gálatas capítulo 6 versículo 1, si alguno cometiere una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacerle? ¿Aplastarle la cabeza? ¿Enterrarlo? Restaurarle. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esta mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio? ¿Acaso la ridiculizó? ¿Acaso la hizo sentir más indigna todavía? ¿Acaso la humilló? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Debemos imitar al Señor también en tener ese espíritu de restauración. La palabra restauración o este término significa reparar lo dañado. Y la Biblia nos enseña en pasajes como 2 Corintios 5:18 que Dios nos ha dado una tarea muy importante. Es ese ministerio de la reconciliación, el trabajo de reconciliación, de reconciliar a las personas con Dios. Se trata de reconciliar, no de apartar de Dios. Se trata de que conozcan a Dios, no de que los alejemos de Dios. Se trata de restaurar las vidas que están destrozadas por el pecado y por el maligno, atrayéndolas a Cristo, que Él es el gran restaurador de las vidas. Y muchos hermanos no entienden esta verdad, aún dentro del cristianismo. Y en lo único que quieren parecerse a Cristo, ¿saben qué? En hacer milagros. Yo quiero ser como Cristo. Y piensan en predicar a multitudes, en dar alguna profecía, o en orar por los enfermos para que sean sanas. Yo no digo que esas cosas no son importantes, por supuesto que sí, la Biblia habla acerca de todo ello, pero nos olvidamos que hay aspectos mucho más importantes en Jesús que pasamos por alto. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de misericordia, estoy hablando de compasión, estoy hablando de restauración. Hubo otra oportunidad en la que mismo Jesús le dijo a otro grupo de personas, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Doctores de la ley, hombres instruidos en la palabra de Dios y sin embargo no eran capaces de manifestar misericordia por las personas. ¿Tu vida se caracteriza por manifestar misericordia? ¿Te consideras a ti mismo un restaurador de vidas? ¿O nos asemejamos a aquellos acusadores que buscamos la oportunidad para apedrearlo, como aquellos fariseos? Miren, y no hay que ser muy listo, permítame repetir esta expresión una vez más. El mundo está dañado por el pecado y la maldad que hay en el corazón del hombre. El mundo está así. Mire para cualquier lado, vaya a cualquier lugar y se dará cuenta cómo hay opresión. Hay perversión, violencia, abandono, depresión que está destrozando a millones de personas.
que tienen sus vidas arruinadas, almas que necesitan ser restauradas por Dios. Y Dios te llama a ti, Dios llama a cada creyente para que sea un restaurador de vida. Pero ¿qué sucede? Sucede que a veces nos acomodamos en las iglesias a una rutina religiosa y vivimos ajenos a la realidad que viven aquellos que aún no conocen a Dios. Está bien que nos gocemos juntos. Está bien como pueblo que nos congreguemos para exaltar el nombre del Señor. Pero el mundo no gira alrededor de nosotros. Nosotros hemos sido llamados, cada creyente ha sido llamado por Dios con un propósito determinado. Es anunciar a Cristo, es dar a conocer a los demás que hay un restaurador, que hay alguien que quiere manifestar su misericordia, su compasión y su amor a la humanidad. La obra de Dios está más allá de las cuatro paredes de esta iglesia. La obra de Dios, el reino de Dios está en la calle, está entre aquellos que están pasando esos momentos de dificultad, que viven en la opresión, y no solamente en la opresión, en la perversión aún de sus propios pecados. La obra de Dios está entre aquellos que viven en la violencia, en el abandono, en la depresión, en la ansiedad y en tantas otras cosas. Y Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo para que seas un restaurador de vida, para que puedas acercarte a esas personas y traerles un mensaje de esperanza y de vida como el que tú recibiste en un momento determinado. Porque probablemente cada uno de nosotros andábamos metidos en este listado que he mencionado: opresión, perversión, violencia, abandono y tantas otras cosas. Pero alguien con un corazón sensible llegó hasta nosotros y nos trajo una palabra de esperanza, nos trajo una palabra de vida que cambió justamente, y valga la redundancia, nuestra vida por completo. Fuimos restaurados por el Señor y Dios quiere que tú seas ese instrumento también para que otros sean restaurados. A veces no sucede eso, hermano, y esto es una autocrítica para nosotros mismos como iglesia del Señor. No solamente vamos a resaltar las virtudes que la iglesia del Señor tiene, tenemos también que hacer autocrítica en nuestra propia vida. Y tenemos que decir a veces con tristeza que aún en los ambientes cristianos, cuando ves incluso hermanos débiles en la fe, cómo son influenciados por espíritus acusadores como los que movían aquellos fariseos y escribas, hombres religiosos. Hermanos débiles en la fe, como digo, que son influenciados por esos espíritus acusadores que están disfrazados de espiritualidad, de amor a la palabra, de preocupación por la salud espiritual, como aquellos hombres, vuelvo a repetir, que arrastraron a aquella mujer. ¿Y saben cuál era el argumento? La ley dice. La palabra, cuando hablo de la ley, está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay que apedrear a estas personas. ¿Qué era lo que les impulsaba? No era el amor de Dios. Eran acusadores que venían a destruir. No había misericordia, no había compasión, no había amor, ni nada de eso. Personas que aparentaban estar preocupados por otro, pero detrás de ese aparente espíritu de preocupación y rectitud, ¿sabe lo que había? Odio. Odio al Señor Jesús y odio a todo lo que ellos representaban, lo que el Señor representaba. Detrás de aquellos escribas y fariseos, ¿sabe que había? Celos. Estaban celosos porque el Señor estaba acaparando la atención de todo el pueblo. De hecho, si usted lee el versículo 2, y para la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. A los fariseos se les estaba cortando el chiringuito. Ya no eran las personas relevantes las que todo el mundo quería estar al lado de ellos. Ya no eran los referentes de espiritualidad o de religiosidad. Ahora había un tal Jesús, hijo de un carpintero, que resulta que estaba predicando y las multitudes iban detrás de él. Y estas personas comenzaron a sentir celo, rabia, coraje, odio acerca del Señor. Por eso cuando trajeron este caso, no era porque estaban preocupados por la mujer, por la ley o la santidad. Querían tentar al Señor, querían hacerle caer en una trampa. Eso era lo que les motivaba. Había maldad y habían intereses personales. Hermanos, ser misericordioso, porque no quiero que se confunda. Ser misericordioso, mostrar compasión a las personas, no significa que pasamos por alto el pecado. Jesús no pasó por alto el pecado de aquella mujer.
Jesús le dijo, vete, pero no peques más. En esa afirmación el Señor estaba dándole constancia a aquella mujer, tú has pecado, has hecho algo indebido. Pero a pesar de, Jesús mostró misericordia. Misericordia no significa que pasamos por alto el pecado o que le restamos importancia a lo que está malo, no. La misericordia lo que hace es que lleva el pecado a la cruz de Cristo. Eso es la misericordia. Manifestar misericordia es reconocer de que somos pecadores, pero que en Cristo, en la cruz del Calvario, hay perdón, hay restauración, hay vida. Hay una esperanza de una nueva vida y hay oportunidad. Y Dios nos dice en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, que han entregado su corazón al Señor Jesucristo, el Señor nos dice, te he puesto como restaurador de vidas, no como destructor. Te he puesto como restaurador de vidas. Y la iglesia del Señor, independientemente de lo que muchos puedan pensar, porque hay gente que dice la iglesia es un lugar de hipócritas solamente, allá está usted con su opinión. Cada cual es libre de opinar lo que quiera, pero la iglesia del Señor es el mejor lugar o es el lugar adecuado para buscar esa restauración. ¿Por qué? Porque todos los que vemos aquí estábamos en la misma condición de perdido y hemos sido restaurados por el Señor. Jesús dijo, Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. La iglesia no puede ser un lugar de condenación. La iglesia no puede ser un lugar donde estamos señalando con el dedo, buscando el fallo, buscando el problema, buscando el pecado en la vida de la persona. La iglesia debe ser ese lugar donde encaminamos a la persona ¿a dónde? A la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque allí está el perdón, allí está la misericordia, allí está el favor, de allí emana la gracia, porque en la cruz Jesús derramó su sangre por nosotros. Amén, hermanos. Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él nos invita a acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para castigarlos? No, para hallar el oportuno socorro que necesitamos. Esa es la invitación que Dios nos hace y esa es la invitación que la iglesia debe hacerle al mundo. Acércate a Cristo. En Cristo hay solución, en Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. No en la religión evangélica. Los evangélicos no salvan a nadie y somos evangélicos. Una religión o pertenecer a una iglesia o denominación religiosa no salva a nadie. Quítese eso de la cabeza. El que salva es Jesucristo. El que perdona es Jesucristo. No hay ningún hombre que pueda perdonar, solamente Jesucristo. Y es a Él como gran restaurador que debemos ser, que debemos llevar a la persona a Jesucristo. ¿Y saben algo, hermanos? Yo sé que usted lo sabe, simplemente se lo recuerdo. Y es algo que usted se va a dar cuenta. Cuando usted va a ser usado por Dios, o cuando está siendo usado por Dios para bendecir la vida de otras personas, para restaurar a alguien, se van a levantar enemigos en contra de esa restauración. Cuando usted quiere ayudar a restaurar una vida, siempre se van a levantar obstáculos. Porque tal vez alguno diga, caramba, estoy tratando de ayudar a alguien y resulta que ahora tengo más problemas de los que tenía antes. Mejor no hago nada, piensan algunos. Pero como esto es una obra de carácter espiritual, hay alguien que se opone a que tú seas restaurado. Hay alguien que se opone a que tú conozcas al Señor, que se opone a que tú tengas una relación de comunión con Dios. Hay alguien que se opone y ese es Satanás, el diablo. Y cuando tú estés tratando de ayudar a otros, se levantarán obstáculos, impedimentos, porque el diablo no quiere que nadie sea restaurado. El diablo no quiere que tú te reconcilies, y si tú no, porque ya estás reconciliado con Dios, no quiere que nadie se reconcilie con Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Jesús, hablando de él, dice que el diablo o el ladrón, haciendo una simbología con Satanás, vino para robar, matar y destruir. Esa es la obra, el propósito del enemigo. No creas que él se va a cruzar los brazos cuando tú estás tratando de que un hijo tuyo, de que tu esposa, tu esposo se acerque al Señor, de que tu vecino, de que ese amigo de trabajo al que le estás hablando se acerque al Señor. Satanás no se va a quedar quieto. Él va a levantar obstáculos y problemas.
Y para que podamos entender esta verdad, quiero hacerte reflexionar de manera simbólica sobre un hombre que Dios lo usó para restaurar unas murallas, y a usted le vino el nombre a la mente, Nehemías. Él es un referente, por decirlo de alguna manera, y podemos utilizar esta simbología que él levantó o restauró las murallas de Jerusalén como un referente para nosotros sobre restaurar o ayudar a restaurar la vida de otras personas. Mientras Jerusalén estaba en ruinas, mientras Jerusalén estaba en la miseria y en la afrenta, porque los muros estaban totalmente derribados, porque el pueblo estaba pasando una vergüenza tremenda, porque era sinónimo, esos muros rotos eran sinónimos de abandono, de desamparo, de que Dios se había olvidado de ellos y ese pueblo sufría la vergüenza. Pues bien, mientras estaba así, nadie se preocupaba y a nadie le molestaba eso. Nadie se preocupaba de que estuvieran en la ruina, afligidos, avergonzados. Bastó que alguien quisiera cambiar la situación que enseguida aparecieron los problemas. Hasta ese momento nada, pero bastó que alguien dijera, vamos a hacer que las cosas cambien. Siento de parte de Dios que debemos levantar esta muralla, que debemos restaurar esta ciudad, la ciudad de nuestro Dios. Hasta ese entonces a nadie le importaba. A partir de ese momento se levantaron sino problemas y contratiempos. Mientras cualquier persona, puede ser un familiar tuyo, un amigo, está sumergido en sus problemas, mientras esa persona está inmerso tal vez en la soledad, en la depresión, atado a diferentes vicios o abandonado, a nadie le importa mientras esa persona está ahí. Pero cuando alguien quiere hacer el intento o dar pasos para bendecir, para ayudar, para restaurar, para echar una mano, ¿sabes qué? De manera repentina parece que a todo el mundo le importa. Y comienzan a haber ataques y dificultades por todos lados, como sucedió con las murallas y con la ciudad de Jerusalén. Vuelvo a repetir, a nadie le importaba mientras estaba en la ruina. Como a muchos de nosotros, no nos importa la vida de muchas personas que están allá afuera en depresión. Personas que están atados a 1000 vicios diferentes. Personas que están pensando en quitarse la vida porque ya no le encuentra sentido y propósito. Luego miramos el periódico y decimos, caramba, se mató fulanito, se mató menganito. Pareciera que hay una indiferencia generalizada aún en el pueblo de Dios por lo que está sucediendo allá afuera. Pero de repente se levanta X persona, llámese como se llame, hombre o mujer, y comienza a ayudar, a bendecir, a echar una mano, a tratar de levantar esas vidas que están destrozadas. ¿Y saben lo primero que va a experimentar esa persona? Ataques, obstáculos, problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque hay alguien que no le interesa que las personas sean restauradas. Hay alguien que no le interesa que esas personas conozcan a Dios y sean reconciliadas con Dios. Y ese es el enemigo de nuestras almas. Tratas de hacer algo por bendecir a alguien y aparecen los expertos de turno. Expertos que nadie ha llamado. A dar sus opiniones, valoraciones, a decir si está bien o no está bien las cosas. Cuando Nehemías empezó a edificar las murallas, aparecieron un trío. Yo le llamo el trío satánico. Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. ¿Dónde estaban estos tipos antes de que llegaran Nehemías a Jerusalén? ¿Qué estaban haciendo a favor de Jerusalén? Nada. Es más, no querían de que Jerusalén prosperara. Pero Nehemías, guiado por el Señor, dijo, no, yo voy a hacer algo aquí con la ayuda del Señor. Dios puso esa carga en su corazón. Y tan pronto comenzó manos a la obra, apareció este trío. Un trío que nadie llamó, que nadie buscó, sino ellos aparecieron. Y a través de ellos vemos una serie de ataques que Nehemías experimenta cuando trataba de restaurar aquellas murallas de Jerusalén. ¿Qué tipo de ataques? Por ejemplo, le voy a dar la cita para que usted la tenga pendiente, no para que la busque ahora. Burlas y desánimo. Nehemías 4, del versículo 1 al 6, aparecieron burladores, que son esta persona, con sarcasmo se reían y se burlaban de la labor que estaban haciendo. Decían, si una zorra, ese animal chiquitito, ¿vale? Yo no había visto ninguno hasta que llegué a Asturias, porque allá en Canarias no tenemos bichos de eso. Y
Si una zorra pasara por encima del muro, ese muro se caería. Decían ellos, ¿eso qué era? Sarcasmo, burla, menosprecio. Nehemías experimentó eso, y no solo Nehemías, sino todas las personas que estaban allí trabajando. Trataban de ridiculizar la obra que estaban haciendo. ¿Cómo respondió Nehemías? Ignorándolo. Cuando tú estás tratando de hacer algo por el bien de otro y hay personas que se levantan a dar sus sabias opiniones, que son opiniones contrarias a lo que estás haciendo, te doy un consejo y gratis: ignora a esas personas. Ignora lo que te dicen. ¿Por qué? Porque lo único que tratan es de detener la obra que Dios está haciendo por medio de tu vida. No solamente experimentó eso, experimentó ataques. Nehemías 4, del 7 al 23. A Satanás no le interesa, como digo, que seas un restaurador, y él te atacará, te asustará. ¿Para qué? Para que desistas, para que digas, no me merece la pena hacer esto, porque trato de ayudar a alguien y lo único que tengo es problemas. Mejor me quedo quieto, piensan algunos. Y hay ministerios gigantes, grandes, que se han detenido en la historia de la iglesia por el desánimo, por el cansancio, por el estrés que causa ataque tras ataque del enemigo. Ante esas situaciones, ¿sabes qué te digo, hermano? Mantente firme. Ser un restaurador de vida no significa que es todo fácil, pero mantente firme, sigue adelante. Piensa en el cambio, en la transformación que va a haber en esa vida gracias a la obra de Dios por medio de ti. No te detengas, mantente firme, aunque las fuerzas se te vengan abajo. Busca tu fuerza en el Señor nuevamente y sigue adelante. Nehemías experimentó la desunión interna, aún en medio de todo su equipo de trabajo, porque una cosa era Sanbalat, Tobías y todas estas personas que desde el exterior atacaban. Pero Nehemías tuvo que enfrentar ataques aún desde el interior, desánimo desde el interior. Capítulo 5 del versículo 1 al 19 nos habla de esto. Hay ocasiones, hermano, póngame bastante atención a lo que le digo. Hay ocasiones que como creyentes, en lugar de bendecir, maldecimos. Nos unimos no para ayudar, sino para murmurar o entorpecer la obra de aquel que quiere restaurar. Hay personas que no edifican, y no solamente no edifican, sino que tratan de detener a los que lo están haciendo. Tristemente, así es. Y eso sucedió aún en el pueblo donde Nehemías, con el pueblo que estaba trabajando. En medio de esa situación, ¿qué debemos hacer? Hermanos, en medio de esa situación nosotros debemos seguir adelante, seguir esforzándonos. No bajes la guardia en ningún momento. Sigue luchando. Nehemías experimentó acusaciones falsas, capítulo 6 del 1 al 14. Se levantarán personas para desacreditarte, para humillarte, y tratarán de tirar incluso tu testimonio. Quisieron poner en tela de juicio la motivación de Nehemías cuando estaba restaurando aquellas murallas. Y en medio de esa situación, ¿qué hizo él? Él se mantuvo firme. Si tú has actuado correctamente o estás actuando correctamente, no te compliques la vida con los que no están de acuerdo. No te compliques la vida con, no, es que fulano, mengano, tal situación se está oponiendo. Deja que Dios sea tu justicia. Deja que Dios sea tu justicia. No pierdas tu energía, tu fuerza con aquellos que están tratando de detenerte. Tú sigue avanzando. No pierdas tu valioso tiempo tratando de defenderte. Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías sencillamente protegió su pueblo, una espada en la mano y a seguir trabajando. Esto no lo va a parar nadie. Él no armó un grupo, ¿cómo se dice? Un conjunto de soldados y dice, bueno, vamos a ir de noche a atacar a esta gente para que no nos moleste más. Es que ninguno pierda su sitio. Lo único que tienen que hacer, agarrar una espada en la mano y seguir trabajando. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando tú estás haciendo la obra de Dios, estás tratando de restaurar y de bendecir la vida de las personas, sea familia, sea vecino, sea el vecino molestón del tercero o del cuarto, aún y a pesar de eso, tú sigue adelante. No pierdas tu tiempo, tu esfuerzo con aquellos que lo único que hacen es tratar de detenerte. Y por último, incluso algunos se acercaron hablando supuestamente en nombre de Dios a Nehemías. Un profeta, una profetisa se acercaron por allí para tratar de desanimarlo.
Aparecerán personas con apariencia de espiritualidad para darte consejos que parecen espirituales o palabras proféticas y todo este tipo de cosas. ¿Y sabes para qué lo harán? Para detenerte. La idea de estas personas era detener la obra que Dios había puesto en las manos de Nehemías. Cada vez recuerda esto, y te lo digo para que no te desanimes. Te lo digo para que seas consciente de lo que implica ser un restaurador de vidas. Cada vez que trates de ayudar a otros, aparecerán enemigos hasta debajo de las piedras. Aparecerán obstáculos, problemas de todo color, de toda índole para detenerte. Yo te animo que en esos momentos busques tus fuerzas en Dios. Te llenes del Señor y sigas adelante, porque aquel que te llamó te capacita también para hacer la obra que te encomendó. Y por último termino con unas cosas que tú y yo debemos tener en cuenta, que revelan, vamos a decir, es el perfil de un restaurador o restauradora, de personas que realmente quieren ayudar a los demás. Y tomo como referencia al mismo Nehemías, pues estamos hablando de él. Un restaurador de vidas es alguien que está dispuesto a sufrir por los demás. No se alegra del mal o del pecado ajeno, sino que manifiesta compasión. Un restaurador busca el favor de Dios cuando es atacado por sus adversarios. Si usted ha leído el libro de Nehemías, usted se dará cuenta que ante cualquier ataque, ante cualquier afrenta, este hombre dice, y oró Nehemías a Dios. Buscaba su fuerza en Dios. No buscaba su fuerza en un Red Bull ni en cualquier bebida energética de esta. Él buscaba su fuerza en el Señor. En los momentos que tú estés tratando de ayudar a muchas personas, el propio desgaste emocional y físico te va a pasar factura. Busca tus fuerzas en Dios. Él te dará esa fuerza. De hecho, la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tu fuerza no está en la inteligencia, en tu capacidad o fortaleza humana. Tu fuerza y mi fuerza está en el Señor. Y Él es el que nos va a ayudar a seguir adelante. Nehemías oraba a Dios. Un restaurador no se cruza de brazos cuando hay necesidades, sino que colabora. Nehemías, la familia de Nehemías, las demás familias de todos los pueblos, ¿dónde estaban? Estaban sobre el muro, moviendo piedras, amasando barro, mezcla, lo que hubiera en ese momento. Todos estaban colaborando como equipo para sacar ese muro. Él no se cruzó de brazos, agarró un papel y dijo, fulanito por allá, el otro por el otro lado, y tú no, yo estaré aquí controlando. No, él se remangó. Y él se subió a ese muro y también movió esas piedras e hizo la parte que le correspondía como familia. Un restaurador no se cruza de brazos. Un restaurador hace todo lo posible para bendecir la vida de otras personas. Un restaurador anima a otros a ser restauradores. Los alienta, no los desanima. Un restaurador en la dificultad confía en Dios y no se está quejando todo el día. Muchas veces nosotros en lugar de alabanza damos quejabanza. Estamos todo el día quejándonos. Si sale el sol, ¿por qué no llovió? Y si llueve, ¿por qué no salió el sol? Y así sucesivamente parece que nuestro día a día es una continuidad de quejas. ¿Cómo vas tú a ayudar a alguien así? Todo el día quejándote. ¿Qué quieres ayudar? Lo que vas a hacer es envenenar la vida de la otra persona. Un restaurador es alguien que anima a otros, que los ayuda a levantarse en los momentos de dificultad. Y en esa dificultad confía en Dios, como digo, y no se está quejando todo el día. Un restaurador trabaja en equipo para el bien común y se enfrenta a los problemas. Allí se unían por familia para edificar ese muro. Un restaurador, y estoy terminando, siempre está velando, cuidando de su propia vida. No es alguien descuidado o irresponsable. Ante las diferentes amenazas de que iban a destruir a Nehemías y a todo el pueblo, ustedes saben que él tomó medidas para protegerse. Siguió trabajando, pero también tomó medidas para protegerse. ¿Qué dice eso de él? Dice que él era un hombre responsable, un hombre que andaba sobre lo seguro, confía en las promesas de Dios. Un restaurador tiene un corazón sensible. Un restaurador no pierde su tiempo en discusiones inútiles o en tonterías de amargado.
Porque aquel Sanbalat, aquel Tobías y toda esta serie de personas era gente mala, gente ruin, gente amargada que querían hacer daño. En más de una ocasión trataron de convidar a Nehemías: vente que queremos hablar contigo. No, yo tengo una gran labor que hacer, yo no voy a perder mi tiempo en eso. ¿Cuánto tiempo perdemos nosotros? Es que fulanito dijo, es que menganito dijo, el otro pensó. Si tú te vas a parar en cada estupidez que escuchas por ahí, tú no vas a salir adelante. Te vas a detener y no vas a hacer la obra de Dios. No importa lo que digan los que no están de acuerdo contigo, sigue avanzando y haciendo la voluntad de Dios. No pierdas tu tiempo como hizo este Nehemías en discusiones inútiles o en tonterías. Un restaurador se mantiene firme ante aquellos que quieren hacerle daño también. Concluyo aquí porque la lista puede ser un poco más larga, pero yo creo que ustedes han agarrado la idea de lo que quiero compartir. Y concluyo en esta mañana. Estoy hablando de restauradores, como lo fue Jesús con aquella mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. El amor de Dios fluye a través de aquellos que aman y tienen misericordia. Dios no puede contradecirse en su palabra. Dios no va a agarrar a una persona déspota y cruel para que sea un canal de bendición para otros. Dios fluye a través de aquellos que tienen un corazón sensible, un corazón que se compadece con el mal ajeno, no que se ríe del mal ajeno. Dios utiliza ese tipo de personas con ese carácter, con ese perfil. ¿Para qué? Para manifestar su amor y su misericordia. El restaurador, porque no quiero que nadie se equivoque, confronta el pecado. Claro que sí, confronta el pecado. Pero se enfoca en la gracia y en la misericordia de Dios. No está todo el día machacando el pecado. Está todo el día apelando a la gracia, al favor y la misericordia y el perdón de Dios. Cuando Nehemías estaba tranquilamente allí en la corte sirviendo como copero del rey, llegaron sus hermanos, Hanani, creo recordar que se llamaba, y él preguntó: ¿cómo está Jerusalén? Ellos le dieron un informe detallado de cómo estaba Jerusalén. ¿Y sabes cuál fue la reacción de Nehemías? La Biblia dice que se sentó, oró, lloró y ayunó. Y en medio de esa preocupación, de ese llanto, de ese dolor y de esa oración, ¿sabes qué? ¿Cómo oraba Nehemías? Nehemías decía: Señor, perdóname, pero si tú no tienes nada que ver con aquello. Él se identificó con el pecado del pueblo, con el pecado de sus padres, con el pecado de toda la nación, y dijo: Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Era una forma de decir: lo que está sucediendo es la consecuencia de nuestro pecado. Él se identificó con el pecado de la nación, se dio cuenta y fue confrontado consigo mismo que aquello era la consecuencia del pecado, pero su oración no terminó ahí. Él no se quedó solamente en Señor, perdona. Él apeló a la misericordia, a la gracia, al favor. El enfoque de él no estaba en el pecado. Se dio cuenta que era de ello, pero no estaba en el pecado. Estaba en lo que Dios podía hacer como un acto de misericordia y de favor hacia todo su pueblo. Nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado y del pecado de otro. Quizás nos damos más cuenta del pecado de otro. Somos así de especiales y no del nuestro. Pero no se trata de mirar el pecado. Se trata, hermanos, de mirar o de enfocarnos en la gracia, en la misericordia, en el perdón y la restauración de la persona. Yo pregunto, y es una pregunta que lanzo al aire para cada uno de nosotros, yo incluido: ¿eres un restaurador de vidas? ¿Te identificas como un restaurador? ¿O tal vez eres un acusador? ¿Eres como aquellos fariseos, escribas, que levantan el dedito para señalar el pecado de alguien y no ves el tuyo? ¿O eres una persona que te acercas a Jesús con el pecador para que Dios lo restaure? ¿En qué lugar te identificas? ¿Te preocupa realmente el hecho de que puedas ser una persona de bendición para otros? A ti eso te da igual. Porque la Biblia dice: y si tú eres creyente, si tú dices haber entregado tu corazón a Jesucristo, yo te digo algo, hermano, aquí no se trata de venir los domingos a consumir un culto.
Tú eres un restaurador de vida. Dios te ha llamado a un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. A reconciliar al mundo con Dios. A restaurar vida. Y tú no puedes ignorar esa gran responsabilidad que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a pedir cuenta un día. Dios te va a decir, ¿qué hiciste con ese trabajo, esa responsabilidad o ese llamado que yo puse en tus manos? Por lo tanto, la pregunta es, y el tema de esta reflexión, ¿restaurador o acusador? Usted sabrá, la respuesta ya la tiene cada uno.